Amén. Y dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. He titulado este sermón Orando en dirección del reino. Orando en dirección del reino. El apóstol Pablo en el capítulo 1, él ha expuesto aquellas bendiciones espirituales que nosotros hemos obtenido por la obra de Cristo. El apóstol Pablo, como vimos en el capítulo 1, él comienza adorando al Señor y nos recuerda ese versículo, el versículo 3, en donde Pablo da una exaltación a Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego el apóstol Pablo enumera o describe lo que nosotros hemos recibido. ¿Cuáles son esas bendiciones que nosotros hemos recibido? Y el apóstol Pablo nos habla primero de la elección. Es una bendición que nosotros hemos recibido. Dice que fuimos elegidos o escogidos antes de la fundación del mundo. Luego también el apóstol Pablo nos habla acerca de predestinación. Hemos sido predestinados para ser hijos suyos. La predestinación tiene la idea de preordenar para algo, o sea, fuimos predestinados para ser sus hijos. También dice que hemos recibido redención. Esta palabra redención nos recuerda que fuimos rescatados. Es la palabra redimir. Fuimos rescatados con su sangre y nuestros pecados fueron perdonados. También nos dice que una de las bendiciones que nosotros recibimos fue que Dios nos dio a conocer el misterio, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, lo que Él se había propuesto en Cristo de reunir todas las cosas. También nos dice que nosotros fuimos también sellados y se nos fue otorgado el Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de las arras? Significa, cierto, que es una idea de transacción, en donde Dios ha dado como garantía el Espíritu, y eso obviamente quiere decir que Dios se compromete a darnos lo que queda, la gloria.
Luego de todo eso, el apóstol Pablo ahora continúa en el versículo 15 y Pablo comienza con esta frase, dice, por esta causa por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que nos intenta decir Pablo es que por lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que hemos enumerado, por esa causa yo, dice el apóstol Pablo, y también habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo, desde que él ha predicado el evangelio en Éfeso, recordemos que el apóstol Pablo estuvo casi 3 años, fue en el lugar donde Pablo estuvo más tiempo que en cualquier otro lugar predicando el evangelio. Y el apóstol Pablo obviamente conocía a estas personas. Pero desde que Pablo visitó Éfeso y él se va, algunos comentaristas están de acuerdo en que pasaron aproximadamente entre 5 a 6 años o incluso 10 años hasta que Pablo vuelve nuevamente a escribir esta carta. Probablemente ya habían personas que no conocían a Pablo en persona. Quizás había nuevos creyentes que no conocían a Pablo y Pablo tampoco los conocía, pero Pablo dice, yo habiendo oído la idea en este texto, en el griego, la palabra habiendo oído tiene la idea de haber recibido información de un tercero. Alguien le comentó a Pablo acerca de cómo estaban caminando los efesios, de cómo ellos se estaban dirigiendo en su fe. Dos cosas son las que el apóstol Pablo escucha o se informa de estos hermanos. Lo primero es de la fe en el Señor Jesús. Eso es lo primero. Pablo se entera de cómo esta fe en el Señor Jesús está. Ahora, la idea de esto, Pablo sabe que son creyentes. Pablo sabe porque él mismo fundó esta iglesia y sabe que al momento de predicar el evangelio, estas personas depositaron su fe en Cristo. Pero la idea aquí es que ellos siguen creyendo en el Señor. Es una obra continua. Los efesios siguen permaneciendo firmes en su creencia en Cristo. Siguen creyendo en el evangelio. Siguen abrazando la esperanza que hay en Cristo. Pero no solamente la fe, sino que también estos hermanos son conocidos de otra forma, no solamente por la fe. Y noten qué importante es eso, amados. Porque nosotros también, este es un desafío para nosotros. De que IBG sea conocida como una iglesia de fe, que los hermanos, las personas puedan decir, aquella iglesia en Bajos de Mena, en la calle San Guillermo, hay una comunidad de creyentes que se caracteriza, es conocida por su fe en Cristo, pero no solamente por su fe en Cristo, sino también por su amor para con los santos. Esto nos recuerda, y lo hemos dicho otras veces, y pueden ser verdades que ya conocemos, pero es necesario que las remarquemos nuevamente. ¿Cuál es esa idea? Que los discípulos de Cristo son conocidos por una característica que hace que los creyentes se parezcan a Dios, y es el amor. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 4, Juan dice, amados, en esto hemos conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo, y al final Juan dice, porque Dios es amor. Si hay una característica que Dios tiene, es que Dios ama. ¿Qué significa que Dios ama? El amor ágape del cual se habla, y es la palabra en el griego aquí, no es un amor de matrimonio, porque hay distintos tipos de amor. Está el amor
filial, que es este cariño entre amigos. Esa es la misma palabra que ocupa nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro en su confrontación después de su pecado, le dice: Pedro, ¿tú me amas? En el griego, Jesús le está diciendo: ¿tú me agapeas? El amor ágape. Le pregunta dos veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y la tercera, como que Cristo ya quiere condescender con Pedro, ya no le dice me agapas, sino que ocupa otra palabra que significa me fileas. El amor fileo es un amor entre amigos. Por tanto, lo que estos hermanos hacen es amar, al igual que Dios. El amor ágape es ese amor que busca el bien supremo del otro. Eso es amar bíblicamente. Y lo hemos dicho, ¿cierto? Estos hermanos, como vemos aquí, aman a todos los santos. Pero ¿qué significa amar? ¿Cómo se caracterizaban estos hermanos por amar? Porque a veces nosotros en el pueblo evangélico hablamos de amor, ¿cierto? Pero ¿cómo se ama a una persona? Jesús incluso no lo lleva solamente más allá, lo lleva más allá de nuestras relaciones más cercanas. Jesús dice: amarás aún, ¿a quién? A tus enemigos. Porque Jesús dice: ¿qué mérito tienen? ¿Qué mérito? Si ustedes aman solamente a aquellos que los bendicen, a aquellos que se llevan bien con ustedes, ¿qué méritos? Todo el mundo hace eso. Pero Él los desafía a amar aún a los enemigos. Y yo sé que nosotros, si es que tuviéramos enemigos, cosa que un creyente a esta altura ya no debería tener, o deberíamos tener enemigos nosotros, hacernos de enemigos o tener resentimiento contra alguien, no. Y otros quieren ser nuestros enemigos, allá ellos. Pero ¿qué es lo que significa amar a nuestros enemigos? Nosotros no tenemos sentimientos, porque a veces esta es la idea equivocada. Que hay veces que nosotros creemos que el amor que Dios me pide por mis enemigos es el mismo amor que yo tengo por mi esposa. Eso es imposible. Porque el amor que yo tengo por mi esposa no es un amor ágape, no es un amor fileo, es un amor eros. El amor eros en el griego es el amor pasional que generalmente se ocupa en la relación entre un hombre y una mujer. Por tanto, Dios no me pide que yo ame a mi vecino como amo a mi esposa. En ámbitos de sentimiento, no. Lo que Dios me pide es que yo ame y busque el bien para mi vecino. Cuando yo ayudo a alguien, cuando yo ayudo a mi vecino, cuando yo puedo otorgar algún favor, yo estoy amando a mi prójimo. Eso es el amor. Y estos hermanos eran conocidos por su amor. Nosotros estamos de acuerdo y amamos la teología, creemos en un buen entendimiento de las Escrituras, pero nuestro Señor Jesucristo, si bien no es desmerecer, pero la mayor característica que tiene que tener un cristiano no es que IBG o los creyentes sean conocidas por su teología reformada. Porque hoy en día se da mucho énfasis a eso, los reformados. O que porque tengan un buen estilo de música, o que la iglesia sea conocida por su estructura, por su gran edificio, ¿no? Las palabras de Cristo son estas: en estos el mundo los conocerá, en que se amen unos a otros. Esa es la marca distintiva del creyente. Que es un hombre que cuando ven su conducta es un hombre que ama. Y estos hermanos, y Pablo da gracias al Señor por el amor, estos hermanos se aman unos a otros, son conocidos a tal punto que Pablo es informado. Veamos la práctica de eso. Imagínense que en un momento, ¿cierto?, nosotros nos encontramos en alguna conversación y de pronto se habla de nosotros. Están hablando de nosotros. Y lo que dicen de nosotros es: oye, si tú observas o tú conoces, por ejemplo, a este hermano,
o a esta hermana, ¿qué manera de amar tiene ese hermano? Ese es un buen testimonio. Y estos hermanos se amaban los unos a los otros. Y noten que dicen, vuestro amor para con todos los santos. No solamente un área geográfica, porque hoy en día es fácil amar a aquellos que pertenecen a tu iglesia. Pero ¿qué pasa con amar a todos los santos? A otros hermanos también, que no son parte de nuestra congregación local. Amarlos también. Quizás algunos son pentecostales, algunos son presbiterianos, anglicanos, metodistas, etcétera, wesleyanos, bautistas, no lo sé, no importa cuál denominación, si son y están en Cristo, debemos amarlos. Podemos tener nuestras diferencias y las tenemos, pero debemos amarlos. Debemos amarlos. Y Pablo dice, yo no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está agradeciendo al Señor. Pablo dice, yo no ceso. No es que Pablo nunca dejara de orar. No, la idea en el griego es la siguiente, que cada vez que Pablo oraba, se acordaba de los efesios. Porque a veces hay una idea equivocada. Yo sé que a veces podemos tener momentos de oración largos, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros pasa todo el tiempo orando. Hay otras cosas que hacer. Bueno, Pablo dice, yo no ceso de dar gracias, pero la idea es que cuando Pablo oraba, y Pablo sí era un hombre de oración, un hombre que entendía cuál era la necesidad de su vida, él oraba no solamente por él, también oraba por los hermanos. Y daba gracias al Señor. Y esto es importante que nosotros, amados, podamos recordarlo. ¿Recordar qué cosa? ¿Por qué Pablo da gracias a Dios por la fe y el amor? Implícitamente está en este texto de que si nosotros llegamos a alcanzar algún grado de fe o llegamos a creer en el Señor es por obra de Dios, no por nosotros. Si llegamos a amar a nuestros hermanos por un amor que es conocido, gracias a Dios. Porque Dios coloca su amor en nosotros. Por tanto, Pablo da gracias y dice, yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen, Efesios, Dios se los ha concedido. Y por eso yo doy gracias. Pero Pablo no solamente da gracias. Nosotros siempre vemos en las oraciones del apóstol Pablo que Pablo no solo da gracias, sino que también él pide. Y como nosotros vimos en el nombre de este sermón, vamos a ver cuál es la oración o hacia dónde el apóstol Pablo la dirige, que por cierto es muy diferente a la oración de muchos creyentes hoy en día. Muy diferente. Si queremos saber nosotros en qué dirección orar o cómo orar, debemos mirar las Escrituras para que ellas nos enseñen cómo orar. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí tenemos la petición que el apóstol Pablo hace. Pablo pide, dice, ¿y a quién pide? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y recordar lo que también vimos en el capítulo 1, en donde nosotros aquí vemos que Pablo nos está diciendo de que el Padre es llamado el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo nosotros entendemos esto si se supone que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, también es Dios? Aquí tenemos que entender, ¿cierto?, que el apóstol Pablo está haciendo referencia a la humanidad y la encarnación de Cristo. Eso no contradice la divinidad de Jesús,
porque también nosotros vemos en otros pasajes en donde Cristo es igual y descrito igual al Padre. Pero aquí cuando dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo referencia a su humanidad. De hecho, Jesús mismo en su humanidad, cuando está en la cruz, él mismo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otra parte también, cuando habla con los discípulos, les dice, yo ahora voy a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es una realidad y es una verdad en la medida que entendemos la humanidad de Cristo. Pero noten que también en esta misma frase dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el Kyrios en el griego, el Señor, así describe el apóstol Pablo. Por tanto, también ve al Dios y a su Hijo como Señor. No en menor grado, no inferior, sino en la misma categoría. Jesucristo, Señor Jesucristo, aquí, cierto, como vemos, es que Jesús y Cristo son los dos nombres. Uno es el nombre que a él se le dio al momento de nacer, cuando el ángel, cierto, va y dice, ¿cuál será el nombre de este niño? Y María y José le dicen, su nombre será llamado Jesús. Pero Cristo es la palabra para en el griego de Mesías. Por tanto, a Cristo se le da el título, a Jesús se le da el título. Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. En él se cumple. También a Dios se le describe como el Padre de gloria. Hay algunas traducciones que dicen el Padre glorioso. Ahora, es importante, amados, que podamos entender, porque ¿qué quiere decir cuando decimos el Padre de gloria? La palabra gloria viene de la palabra hebrea del Antiguo Testamento de kabod. ¿Qué significa esa palabra? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento y vemos descripciones como la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? La palabra kabod en el griego tiene la idea de algo pesado, algo que no es liviano. Esa palabra, por ejemplo, se ocupaba también para hablar acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento y de los reyes. Cuando a estos hombres se les hablaba de la gloria de David, lo glorioso de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque su vestimenta, lo que ellos, es como la idea de un resplandor, lo que ellos proyectaban. ¿Qué proyectaba? Peso, autoridad, poderío, reputación, buena opinión. Cuando eso lo trasladamos al Nuevo Testamento, ya no es la palabra kabod, es la palabra doxa en el griego, y la palabra doxa es eso, esplendor. Por tanto, cuando Pablo dice el Padre de gloria, está diciendo que Dios es el Dios de todo esplendor, el Dios de toda gloria, el Dios de todo señorío, aquel que resplandece. ¿Y cómo vemos ese resplandor? Lo vemos en lo que él acaba de hacer en el capítulo 1. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es muestra de su gloria. Nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha hecho hijos suyos, nos dio herencia. Todo eso manifiesta la gran gloria, peso, reputación, resplendor de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo pide? El apóstol Pablo dice que él pide que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Noten que dice espíritu. ¿A qué hace referencia el espíritu? Aquí muchos comentaristas están de acuerdo, con pocas excepciones, en que cuando Pablo dice os dé espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, una pregunta.
Si estos creyentes, según el versículo 14 y 13 del capítulo 1, dice que estos creyentes ya recibieron el Espíritu, ¿por qué el apóstol Pablo está pidiendo nuevamente que os dé el Espíritu? Que se supone que es el mismo. El Espíritu de sabiduría y de revelación. Esta idea no es inusual en Pablo. El apóstol Pablo siempre cuando ora por los creyentes, ora por cosas que incluso ellos ya tienen, pero que lo ideal es que vaya creciendo en el tiempo. Creciendo. Por tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les pueda dar sabiduría. La palabra sabiduría viene de la palabra griega sofía, que significa discernimiento, conocimiento práctico, un conocimiento que es palpable a la hora de vivir, que se entiende bien lo que se quiere conocer. Esa es la obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Si hay algo que nosotros podamos entender del Evangelio, eso es por obra del Espíritu de Dios. No por nuestro propio intelecto humano, aunque nuestra mente no queda fuera. Dios nos da entendimiento y usa nuestra propia mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender mejor acerca del conocimiento de Dios. Lo otro que el apóstol Pablo quiere que los efesios tengan es de revelación, espíritu de revelación. ¿Qué significa esto? La palabra o la idea en el griego de revelación tiene la idea de quitar un velo de la vista. Quitar un velo de la vista. Descubrir algo. Esa es la idea. Por tanto, el Espíritu de Dios que haga una obra en los efesios para que ellos puedan descubrir y comprender más lo que ha sido revelado. Esa es la idea. El apóstol Pablo ora para que ellos puedan tener un conocimiento práctico y también puedan ellos poder descubrir, ¿cierto?, mayormente el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? De que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La idea de Pablo es orar y ora por ellos para que ellos puedan comprender mejor el Evangelio. El título de mi sermón, ¿cierto?, apuntaba a que debemos orar, orando en dirección al reino. Esto es muy diferente comparado con las oraciones que hoy muchos hacen, tristemente. Muchos creyentes ocupan la oración como un medio para poder adquirir meramente cosas terrenales. Muchos creyentes están orando, que no es malo en sí mismo, pero cuando tú escuchas a una persona orar demasiado por cuestiones económicas, orar demasiado por cuestiones terrenales, orar demasiado por cosas y cosas y cosas que nada tienen que ver con el reino, probablemente algo pasa en su corazón. Pero el apóstol Pablo entiende que lo que el cristiano necesita es crecer en un entendimiento mayor del Evangelio. Mayor del Evangelio. Esa es la gran verdad de la vida cristiana. Es el conocimiento que todo creyente debiera atesorar y debiera anhelar. Hoy en día, ¿cuáles son las prioridades del mundo? ¿Qué es lo que el mundo nos bombardea en redes sociales,
por ejemplo, en la televisión, en los programas, en los comerciales, el mundo nos lleva a que nosotros anhelemos, ¿cierto? Mejor educación, estatus social, dinero, economía sustentable, etcétera, y muchas cosas que muchas de ellas no son malas en sí mismas. Pero el fin del reino, cuando una persona entra al reino de Cristo, su prioridad es diferente, porque quiere conocer más. Y yo estoy convencido, amado, que una de las razones por las cuales muchas veces, muchas personas que dicen creer en Cristo están insatisfechas e incluso con el Evangelio porque no se preocupan por estas cosas que se preocupa el apóstol. Orar para que podamos comprender mejor el Evangelio. Esa es la base de la vida cristiana. ¿En qué manera nosotros podemos sobrellevar los dolores de esta vida? Las enfermedades, las dificultades y todos los sinsabores que nosotros vivimos en este mundo. ¿De qué manera todo eso pasa a segundo plano? La única forma es cuando nuestro entendimiento del Evangelio es mucho mayor y miramos a Cristo como lo más grande que podemos tener. Porque cuando nosotros, amados, miramos las Escrituras, y yo meditaba en esto durante la mañana, cuando nosotros leemos el capítulo 1, y nosotros leemos de elección, de predestinación, de riquezas espirituales, de la posición que Dios nos ha dado en Cristo, amados, nosotros tenemos cosas que, según el apóstol Pablo, nadie más tiene. Pero pareciera que eso no es suficiente para algunos creyentes. Pablo quiere que ellos conozcan más acerca de Dios. Un pastor decía lo siguiente: la tarea del pastor es exponer desde el púlpito la gloria de Dios, la gloria de Cristo, para que las personas puedan contemplar a ese Dios y glorificarlo. Esa es la labor nuestra como predicadores. Es que las personas puedan ver a Cristo tal como la Biblia lo presenta, y la Biblia lo presenta glorioso. La Biblia lo presenta inmaculado, Señor de todo, Salvador, que expió la culpa, llevó nuestros pecados. Eso Pablo quiere que crezca y crezca y crezca y crezca en los Efesios. Por eso ora. El Espíritu de Dios les dé entendimiento. Ahora, eso obviamente debiera darnos un mayor entendimiento, pero yo también meditaba en esto. Yo me he relacionado con gente que tiene doctorados, que tienen licenciatura en teología, tienen certificados, bachilleratos, etc. Son cabezones intelectualmente. Pero amados, de nada nos sirve tener un conocimiento bíblico exhaustivo si eso realmente no nos lleva a una adoración de Dios. John Piper, en una ocasión, él dijo lo siguiente. Él decía: ¿tú quieres saber por qué muchos que salen del seminario, muchos que salen de los institutos bíblicos, luego caen en pecado? Porque ellos, a pesar de pasar tiempo en el aula, tiempo de lectura, leyendo libros, 500, 600, 1000 páginas, haciendo trabajos exegéticos, haciendo trabajos de investigación, con buena hermenéutica, con buena estructura teológica, ¿sabes por qué caen? Porque no conocen a Dios. Porque ese conocimiento no ha llegado a sus corazones. Pero Pablo quiere que ellos vivan ese conocimiento. Porque nosotros podíamos hacer un estudio de cristología, pero si ese Cristo no nos domina, si ese Cristo no nos hace
movernos, no sirve de nada. Pablo dice, yo quiero que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Para qué? Primero dice, para que sepáis cuál es la esperanza, versículo 18, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, primera cosa. Amados, necesitamos meditar más a lo que Dios nos ha llamado. Definitivamente. Necesitamos meditar más. Amados, nosotros tenemos una esperanza increíble. Increíble. No tiene nada que ver con dinero, con posiciones, no. Es lo que realmente Dios designa como grande. Lo que Dios designa. Amados, las Escrituras, y sabemos por ellas que en el día en que Cristo vuelva, amados, ese día va a ser glorioso. Ese momento va a ser extraordinario. La esperanza que tenemos, la resurrección de los muertos, la vida eterna, la comunión con Dios, la glorificación de nuestros cuerpos, esa es nuestra esperanza. Y aun si llegara la muerte, nuestra esperanza no desvanece. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza vence la muerte. Y Pablo dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Como hijos de Dios, nosotros hemos recibido una herencia, riquezas. Pero es increíble que hoy en día muchos creyentes no logren hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque la mente ha sido cautivada, tan cautivada por el secularismo y la mundanalidad, que nosotros a veces, ¿cierto?, comparamos las riquezas del reino con las riquezas del mundo. Y creemos, y hay todo un movimiento, ¿cierto?, herético de falso evangelio, como es el evangelio de la prosperidad, en donde cree que estas riquezas son similares a las riquezas que el mundo puede dar. Por eso se predica el evangelio de la prosperidad. Y por eso la gente llena esas iglesias. ¿Por qué? Porque se cumple lo que Cristo dijo literalmente. Lo que es tu tesoro, o lo que tú consideres como tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Por qué muchos creyentes tienen su corazón en el mundo y no en las riquezas de Cristo? Es porque ellos, eso es su tesoro, no las riquezas del reino. Pero ¿cuáles son las riquezas del reino? Pablo ha enumerado algunas de ellas en el capítulo 1. Las riquezas de su gracia. En la mente de Pablo y en la mente de Dios, Dios nos dice, por ejemplo, ¿sabes qué es lo que yo tengo para ti? Y que a esto yo le llamo riqueza, que tú tengas comunión conmigo. Eso es riqueza. Eso es riqueza. Yo te doy a beber de mi gracia gratuita, un pecador perdido, camino al infierno, pero yo, como dice el apóstol Pablo, según el beneplácito de su propia voluntad, a él le plació, él nos decide dar gracia. Y al recibir esa gracia, la Biblia le llama riquezas de su gracia, o sea, su gracia es mi riqueza. Lo mismo que vemos en Apocalipsis. Cuando Jesús pasa revista de sus iglesias, le dice a una iglesia lo siguiente. Hace una comparación. A una le dice, tú dices que eres rico. Tú dices que tienes de todo y no tienes necesidad de nada. Pero yo te digo que tú eres pobre y desdichado, nudo. La iglesia creía
y muchos comentaristas están de acuerdo, esta es una iglesia muy rica materialmente. Eso pasa hoy en día. Hay iglesias que son orgullosas, soberbias por lo que han logrado alcanzar en términos de infraestructura, pero ¿no será que están desnudas espiritualmente? Pero hay otra iglesia a la cual también se dirige Cristo y es lo contrario. Le dice, tú piensas que eres pobre, tú piensas que eres desventurado, pero tú eres rico. Las riquezas de su gloria y de la herencia que tenemos con nuestros hermanos. Si nosotros somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y como Cristo es hijo y nosotros también pasamos a ser hijos, las riquezas, y yo quiero que el Señor, amados, nos dé entendimiento en esto, las riquezas de Cristo son nuestras. Porque estamos tan unidos a Él que lo que Dios le dará a su Hijo también es nuestro. Esa es la gran doctrina de la adopción. Ya no somos tratados como lejanos, sino como hijos, dice Pablo. Y si sois hijos, sois herederos juntamente con Cristo. Dios tiene para su Hijo un reino y Pablo dice, reinaremos con Él. Cristo no reinará solo, reinará con nosotros. Esas son las riquezas que tenemos como herencia de la gloria de su herencia en los santos. Y noten que nuevamente se repite la palabra gloria. Estas riquezas resplandecen con un resplandor tremendo, pero que no es valorada por la iglesia muchas veces. Y Pablo dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El apóstol Pablo quiere que ellos se entiendan, primero, cuál es su esperanza, segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia entre los santos, y tercero, cuál es la grandeza de su poder. Saben que nosotros hablamos de poder. La iglesia habla de poder, ¿cierto? La palabra poder en el griego es dunamis. ¿Y saben lo que significa dunamis? Dinamita. Dios tiene poder para poder llevar a cabo lo que Él ha querido. Por eso Él es todopoderoso. Ser poderoso es ser capaz de llevar a cabo lo que una persona quiere. Si yo, por ejemplo, quiero algo para mi vida, pero yo no tengo el poder para poder hacerlo, entonces yo no tengo poder. Pero Dios sí tiene poder. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que yo les he describido acerca de la herencia que ustedes tienen, acerca de la esperanza que ustedes tienen, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente: Dios tiene el poder para hacerlo y lo hará. Dios tiene el poder. Dios no se queda corto de recursos como que Él pueda decir, pucha, yo quería llevarlos a la gloria, pero a lo mejor a algunos no lo voy a poder hacer. No. Él tiene el poder para hacerlo. Y Pablo dice, ¿ustedes quieren conocer cuál es ese poder? Es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo. Y Pablo dice, es el mismo, el poder de su grandeza que actúa para nosotros los que creemos. Amados,
una vez un teólogo dijo lo siguiente. Él dijo, Dios requirió poder para crear el mundo, pero el mundo fue hecho de la nada. Pero se requiere aún más poder para poder transformar a un pecador en una nueva criatura. Y Dios tiene ese poder. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios, Cristo es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Porque en el Evangelio y en la cruz se ve el poder de Dios para salvar. Y solo Dios podía hacerlo. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hará. Y yo quiero, amados, que este poder que actúa en nosotros, ese poder vino a actuar en nosotros en el momento de nuestra conversión. Nosotros, amados, no hubiésemos podido llegar a Cristo sin el poder de Dios. Hubo un momento en nuestra vida en donde Dios envió su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, viene y nos resucita espiritualmente, lo que vamos a ver en el capítulo 2. Nos resucita. ¿Se imagina usted el poder que Dios tiene para hacer que un hombre muerto espiritualmente, ciego espiritualmente, que busca todo lo del mundo, que su corazón se inclina hacia el mundo, de pronto, ¡pum!, hay poder, dinamita, y ahora ese hombre puede buscar a Cristo? Eso es poder. Eso es poder. Ese mismo poder, dice Pablo, actúa en nosotros. Actúa. Amados, si esto lo llevamos a la práctica, si tomamos ese poder, amados, Dios es poderoso para ayudarnos. Poderoso. Ayer conversábamos con unos hermanos y de pronto empezamos a hablar acerca de la iglesia, y este hermano dijo algo que yo no lo sabía. Yo sé que la iglesia es el templo de Dios. Lo sabemos. Pero en ese momento cobró tanta vitalidad en mi mente que me hizo pensar en nosotros. Nosotros, dice 1 Corintios 6, ustedes son el templo del Dios viviente. Piensen en eso. La iglesia, no este lugar. Nosotros, la iglesia, los hermanos, hermanas, nosotros somos templo de la potencia divina. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, aquella persona que en la creación vio que el mundo estaba desordenado y el Espíritu trajo orden. El Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu todopoderoso, amados, está en nosotros. Hay poder en medio nuestro, no ese poder secular que tú puedes. Tú eres campeón. En ti hay una fuerza que si tú la descubres podrás hacer todo lo que tú quieras. No, Pablo dice, en nosotros el poder de Dios, la dinamita está en nosotros. Y si está en nosotros, entonces podemos hacer lo que Dios espera. Podemos, amados. Tenemos un poder en nuestro interior que nos permite vencer el mundo, que nos permite vencer las tentaciones, que nos permite vencer la carne. Amados, no hay ninguna tentación, no hay ninguna batalla, no hay nada que el Espíritu de Dios no pueda vencer. Pero ¿por qué caemos? Porque no dejamos que ese poder actúe en nosotros. Pero no estamos solos. Pablo dice, ese poder actúa en nosotros los que creemos. Actúa constantemente. Está en nosotros. No estamos solos.
Cuando llegan momentos de tentación, cuando luchamos con nuestro carácter, cuando luchamos con ciertas cosas, amados, no estamos solos. Dios envió poder a nosotros. Recordemos eso. Ahora, ese poder también se ve en lo siguiente, versículo 20, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder que actúa en nosotros es el mismo poder que resucitó a Cristo, pero no solo resucitó a Cristo, lo sentó a la diestra de Dios. Ese mismo poder obra en nosotros. Ese mismo poder. Estas palabras, cuando Pablo dice que ese mismo poder fue el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esas palabras me recuerdan a las palabras de Cristo cuando le dice al Padre en su oración sacerdotal, él dice lo siguiente: Padre, yo te pido que donde yo estoy, ellos estén conmigo. El poder de Dios tiene la capacidad de levantar a Cristo de entre los muertos y no solamente eso, subirlo a la gloria y ponerlo al lado de Él y para que gobierne todo. Dios tiene el poder y hará lo mismo con nosotros. Y Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Hay algún poder? Primero, el apóstol Pablo y el comentarista están de acuerdo en que aquí está hablando de huestes celestiales, principados y poderes. Esto nos da una perspectiva de quién es Cristo, de quién es Cristo. Cristo es Señor, gobierna absolutamente todo. Muchos creen, ¿cierto?, que los enemigos, las huestes demoníacas, tienen su organización, ¿cómo se puede decir?, de grados. El diablo en Efesios es llamado el príncipe de este siglo. Tiene autoridad, pero Cristo está por sobre él. Cristo está por sobre él. Un hombre dijo que en la cruz, esto no lo dice la Biblia, pero en la cruz, según Colosenses, supuestamente el imperio de la muerte venció. Los demonios y las huestes y los principados se burlaron de Cristo. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos, Él se burló de ellos. Porque pensaron que el Hijo de Dios había sido derrotado. Pero cuando Él se levanta de entre los muertos, expone públicamente su victoria sobre todos. Y el nombre de Cristo es por sobre todo nombre, no solo en este mundo. Sabemos que hay autoridades en este mundo. Se habla, por ejemplo, a veces, que hemos visto últimamente en las noticias, Donald Trump, el presidente de la potencia mundial. Putin, presidente de una potencia mundial. Así los hombres catalogan el poderío de estos hombres. Pero Pablo dice, Cristo es sobre todo. Porque estos hombres pueden tener poder legislativo, etcétera.
La pluma de estos hombres cuando hacen decretos tiene autoridad. Un documento firmado por un presidente tiene autoridad, es un decreto. Pero Cristo gobierna el mundo. Cristo gobierna todo el universo. Él lo hace, amados. Él lo hace. Versículo 22. No solamente lo puso sobre todas las cosas, sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, una pregunta. ¿Vemos que todo está bajo sus pies? Todavía no. Pero llegará el día en que toda rodilla se doblará ante el Señor. Aquel que fue tratado injustamente. Yo me imagino, y cuando yo leo el relato de Mateo, cuando Jesús está frente al sumo sacerdote Caifás, y todos lo golpean, lo escupen, y entonces el sacerdote les dice: yo te voy a preguntarte algo a ti, para que se acabe todo esto, porque a ti te acusan de esto otro. Yo quiero que tú mismo me digas, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Y Jesús dice: soy. Aleluya. Y no solo eso, les dice: y os digo que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gloria. Yo anhelo ese momento, amados. Ahí vendrá y realmente toda rodilla se doblará delante de Él. Cuando Él venga en gloria, será majestuoso, amados. Yo anhelo y espero no morir antes. Me encantaría ver ese día, en cuando los cielos se abran y de pronto venga Él. Y quizás muchas personas van a estar, ¿cierto? Por la ignorancia de sus corazones, por la ignorancia que hay en ellos, quizás ellos estarán: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y van a estar con temor, con temblor. Pero aquellos que han creído en Cristo van a estar: ¡wow! Te estábamos esperando. Porque la Biblia termina así, Apocalipsis. Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Y la iglesia dice: ven, ven, Señor, amén, ven. La iglesia, amados, y esta es una doctrina fundamental. La iglesia sabe que Cristo viene, por tanto la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia no solamente viene y ora, no solamente viene y predica, no solamente tiene comunión. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos esperando. Estamos esperando cuando Él vuelva. Y ahí realmente se verá el poderío de Cristo. Vendrá con todos sus santos y con todos los ángeles. Mateo 24. Él viene con todos los ángeles y apartará a las ovejas de los cabritos. A unos dirá: venid benditos de mi Padre, y a otros dirá: apartaos de mí. Amados, Jesús tenía y siempre tuvo esa autoridad, siempre. Cuando vienen a arrestar a Jesús, y este es uno de los pasajes que más me encanta. ¿Por qué? Porque nos logra mostrar el poder que tenía Cristo. Porque Cristo, a pesar de su humanidad, amados, es el Hijo de Dios. Y cuando Pedro, ¿cierto? Pedro con su altivez, o Pedro era muy acelerado para actuar, Pedro. Entonces cuando viene, ¿cierto? Este hombre y le pone la mano a su maestro, Pedro dice: a ver qué pasa, y saca la espada y le corta una oreja, defendiendo a Cristo. Señor, mientras yo esté aquí, a ti nadie te va a hacer nada. Pero Jesús le dice: Pedro, ¿qué pasa, Pedro? Primero, al que espada mata, la espada muere. Pero te voy a decir otra cosa, Pedro. ¿Tú crees que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él no enviaría 12 legiones de ángeles? Cristo siempre tuvo la autoridad
de hacer desaparecer Roma. Del Antiguo Testamento, un solo ángel mataba a 300 hombres. Una legión son 12.000, si no me equivoco, soldados. Pero él, sin embargo, viene y se sometió. Pero cuando vuelva en gloria, él no viene sumiso. Él no viene como siervo sufriente. Él viene como rey. Y la descripción que hace Apocalipsis, no es que no me imagino que sea literal, pero dice que él viene en un caballo blanco, con sangre, y en su muslo unas palabras que decían Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que hace Apocalipsis es ilustrar autoridad, y todo será puesto bajo sus pies. Y por último, ese Cristo entronado en las alturas fue puesto como cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Todo lo que hacemos aquí tiene que apuntar hacia Cristo. La cabeza no es el pastor. No es el pastor. Es Cristo, y toda obediencia se le debe a Él en la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. No un hombre, no una junta de pastores, no una junta de diáconos. En esta iglesia hay un pastor principal y no soy yo. Hace un tiempo entendí eso y he querido llevarlo a la práctica en mi vida porque es una realidad. Yo soy copastor. Tenemos otro pastor principal, es Él. Él es el pastor principal. Y Él pastorea a sus ovejas mejor que yo. Porque Él está con sus ovejas todo el tiempo, a cada momento. Yo no. Yo soy limitado. Pero Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de quien lo llena todo. Cristo es la plenitud. Él lo llena, amados. Él nos ha dado bendiciones. Él nos ha dado todo para nosotros. Él nos llena. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder atesorar, Señor, las riquezas del reino, a poder, Señor, meditar en lo que tenemos y lo que vendrá, Señor. De la misma forma también pedimos, Señor, espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, para que podamos comprender, Señor, y nuestra mente pueda comprender mayor el Evangelio, Señor, día tras día, para que eso nos lleve hacia ti, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.